Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. Yo soy María Patricia Lira Alonso, doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Género. Es un placer estar con ustedes en este programa especial conmemorativo precisamente el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de un tema tan interesante y tan novedoso, no solo porque se habla de tiempo de mujeres, sino que es muy importante dar a conocer la vida de las mujeres mexicanas, sobre todo, y en esta ocasión me tocará presentarles la vida de las primeras mujeres abogadas en México. Esto ha sido invisibilizado durante muchísimos años. La propia historia de las mujeres ha sido una tendencia mundial que finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mujeres lucharan por sus derechos en las primeras olas del feminismo a nivel mundial y en México, obteniendo por primera vez siendo ciudadanas en 1953. Pero no así tenemos documentada la historia de las primeras mujeres que hicieron el ejercicio, y ahí quiero ser muy enfática, de lo que hoy conocemos como este concepto, como categoría de perspectiva de género, ¿no? Mujeres defendiendo a mujeres. Encontramos ahí a la primera mujer abogada mexicana, María Asunción Sandoval Olaez de Zarco, en 1898, en un 9 de julio de 1898, teniendo ella una corta edad de 22 años aproximadamente, tiene la oportunidad de presentar su examen profesional ante una sociedad del México porfiriato, en donde ella destaca una maravillosa disertación el día de su examen de grado, con gente alrededor de ella en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y este gran motivo fue exaltado por la prensa mexicana. Periódicos como El Imparcial y El Universal dieron testimonio de este acontecimiento, porque a nivel mundial se convertiría no solo en la primera abogada de México, sino en la primera abogada de Latinoamérica. Qué emblemático hecho, siendo ella parte de la primera generación de mujeres en estudiar un estudio superiores en la Escuela Nacional Preparatoria, siendo parte de esa generación de esas 14 mujeres que se atrevieron a abrir brecha para estudiar estudios superiores. Me refiero que parte de estas generaciones encontramos a estas mujeres emblemáticas, a Matilde Montoya, la primera médica, que fue una persona que impulsó muchísimo a estas mujeres que entrarían a ser, después de estudiar la Escuela Nacional Preparatoria, las primeras profesionistas. También encontramos a Margarita Chornet, la primera dentista, y así en esa lista a nuestra primera mujer abogada. La historia de María Asunción me marca indeleblemente porque es una historia de lucha, es una historia en donde podemos encontrar matices personales y obstáculos familiares y también a nivel profesional. Así como ella, muchas mujeres quisieron estudiar derecho, no todas pudieron hacerlo. ¿Por qué María Asunción se convierte en la primera mujer abogada? Porque conjugó algo que yo podría llamar un momento muy importante de finales del siglo XIX, sobre todo en una época en donde no había una prohibición jurídica ni tampoco normativa, sino más bien social, de por qué las mujeres no deberían de estudiar estudios superiores. La Ley de Instrucción Pública de 1867 no manifestaba ninguna prohibición. Fue con posterioridad, más bien, las circunstancias de la época, la sociedad que no inscribía a sus hijas para estudiar estudios superiores. Por eso es que encontramos hasta 1892 a nuestra primera mujer abogada. Pero la historia es importante narrarla en su justa dimensión para entender un contexto integral, porque veamos que después de 1898, que se titula La primera mujer, 20 años después, encontramos a la segunda mujer abogada, que en este momento sería la estudiante que ingresó en 1915, pero concluye en 1920,
sus estudios y estoy hablando de Clementina Batalla Torres. Fue y es la segunda mujer que obtiene el título de abogado en nuestro país. Posteriormente, ella sería conocida porque se casó con Narciso Bassols, que fue un importante diplomático mexicano, y no solamente diplomático, sino también rector de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero la vida de Clementina tiene matices muy importantes porque ella es una impulsora del movimiento feminista en el país, desde su trabajo de titulación que habla sobre los derechos laborales de las mujeres, hasta las diferentes facetas en donde ella tiene intervención en varios momentos en la diplomacia de nuestro país. Muere Narciso Bassols y ella tiene un surgimiento, si bien yo podría decir que muy importante a lo largo de su vida, no solamente por haber sido la esposa de un diplomático, sino por ser ella misma, ¿no?, defensora de estos derechos, y que a la muerte de su esposo da a conocer muchos de sus trabajos y tiene una participación muchísimo más activa. Una de las personas que tiene muy bien documentada la vida de Clementina Batalla Torres de Bassols es la doctora Leticia Bonifaz, quien ha mencionado en varios de sus artículos precisamente esta participación tan importante y que tuvo a bien estar en una generación tan importante como ese Ateneo de la Juventud, en donde podríamos, a palabras de la doctora Bonifaz, podría haber sido considerada ella también como parte de ese movimiento, pero las mujeres en esa época no tenían esa visibilidad que hoy tenemos. Otras grandes mujeres que fueron parte de esas primeras generaciones, y quiero ahí enfatizar rápidamente ese contexto. Imagínense ustedes, la Revolución Mexicana fue otro de los temas tan importantes en nuestro país, como un parteaguas en donde generó una división social que, si bien había ya una evolución importante de determinados derechos, hay por ahí una emblemática participación de las mujeres para tener el voto en la Constitución de 1917, varios movimientos feministas que se dieron en Yucatán, congresos, para que las mujeres fueran consideradas ciudadanas. Hermila Galindo, que fue una de las impulsoras muy importantes del sufragio femenino en México, no fue abogada, pero que estoy segura también coincidió con estas grandes mujeres, porque México en aquel entonces era muy pequeño, entonces todavía podemos pensar que todas las mujeres podrían conocerse de una manera más cercana. Se tiene cuenta de la ayuda, de esta sororidad que hoy vemos marcada en los movimientos feministas, pero que no es, si no fue así en la Constitución de 1917, el reconocimiento de las mujeres de ser consideradas ciudadanas fue hasta 1953. Entonces vean ustedes cómo este contexto es muy importante, porque los derechos siempre se han manifestado que se otorguen, pero la Constitución en aquel momento no los reconocía, no reconocía ese estatus de ciudadanas a las mujeres. Y por ahí una frase muy emblemática de Norberto Bobbio que dice: cuando se le reconoce el derecho de voto a las mujeres, se les reconoce el derecho a tener derechos. Y esto es muy importante porque veamos en otros lares del mundo, sobre todo en Inglaterra, que fue uno de los primeros países en reconocer, gracias a los movimientos sufragistas de las mujeres, este importante derecho. Pero no así paró esta importante aparición de las mujeres en defensa de los derechos de las mujeres. Es así que la propia María Asunción Sandoval, nuestra primera mujer abogada, crea en 1900 la revista La Mujer Mexicana, en donde contemporáneas de su época, como Dolores Correa Zapata, Matilde Montoya y otras que participaron en la revista La Mujer Mexicana de 1900 hasta 1908, era una revista mensual en donde se conocía como una revista científico-literaria para educar, y así lo decían parte de sus postulados, a las mujeres mexicanas, porque traducían
libros, traducían en artículos de mujeres connotadas en otros países, principalmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, para poder dar cultura a las mujeres. Y así, en ese mismo espíritu, se crea la Sociedad Protectora de la Mujer en 1904. Un 14 de febrero de 1904, estas mujeres que se unían, que ya eran parte de un movimiento importante intelectual en México, crean la Sociedad Protectora de la Mujer. Dicho en estos matices, en este avance, podríamos documentar que de 1898 a 1950, 175 mujeres se titularon como abogados. Ojo, el título era abogado, no abogada. Posteriormente, de 1950, sobre todo cuando cambia el campus de la Escuela Nacional de Jurisprudencia a Ciudad Universitaria, donde se convierte en Facultad de Derecho en 1953, el título de licenciado en Derecho. Pero licenciado, todavía no se tenía ese prefijo gramatical de reconocer con una A, ¿no? Licenciada, licenciado, y esto es hasta con posterioridad, después de 1990, que se tiene ese cambio importante donde se les pregunta a las abogadas que si querían que apareciera su título como licenciada o como licenciado. Este dato es interesante porque yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en donde documento 100 años de historia del ejercicio de la abogacía femenina en México, y en esos 100 años se titularon más de 27,000 personas, de las cuales 8,353 fueron mujeres. Es decir, un 24% de esa población son mujeres estudiando la carrera de Derechos, únicamente sectorizado en los estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y después en la Facultad de Derecho de la UNAM. Estamos hablando solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque pues sí, también otras universidades ofertaban la carrera de abogado. De estas primera generación de mujeres hasta 1950, encontramos también a la primera mujer que sería ministra de la Suprema Corte de Justicia, Cristina Salmorán de Tamayo. Cristina Salmorán de Tamayo se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo de ministra en 1961. Este ingreso fue muy importante, muy emblemático. Es parte de una generación ella muy importante de mujeres que ingresan a la escuela. Todavía en ese momento el cambio entre la Escuela Nacional de Jurisprudencia y la Escuela y la Facultad de Derecho coincide con otras grandes mujeres, como es también la doctora Marta Chávez Padrón, que sería con posterioridad la primera mujer que obtuviera el grado de doctora en Derecho en 1953. No existía ninguna mujer que tuviera ese grado y sería contemporánea también de la doctora Cristina Salmorán. Ella también coincide con otra gran universitaria que también fue una gran abogada y la primera mujer en obtener un alto grado, se puede decir, o puesto universitario en nuestra máxima casa de estudios, que sería emblemático, como fue el caso de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, María Carreras Maldonado. Es la primera mujer en ocupar un cargo universitario de esa envergadura. Es así que de la historia de las mujeres abogadas a lo largo de estos primeros años nos narra historias de vida importantes. Tenemos a la tercera mujer abogada, Raquel Fernández. Tenemos a la cuarta mujer abogada, que sería Lucía Santillán. Tenemos a la quinta mujer abogada, Gloria Fantanes Mejía, y que curiosamente ella desarrolla su ejercicio profesional en la Junta de Conciliación y Arbitraje en materia laboral, y sería la mamá de una gran académica de la Facultad de Derecho, la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Yo tuve la oportunidad de conocer
personalmente a las familias de estas primeras mujeres abogadas, porque para mí fue relevante no solamente verlas en sus títulos profesionales, sino saber sus historias de vida, qué es lo que quiero transmitir a cada uno de ustedes, esta dimensión personal de lucha, de trabajo, de esfuerzo, que nos permite vincular un binomio que para mí es muy importante dar a conocer a cada uno de los integrantes que ve, de las personas que están interesadas en materia jurídica, que la judicatura siempre tiene que ver con un humanismo tan importante que no podemos verlo solamente a la mitad. El desconocer la historia de quiénes fueron esas mujeres, hay una frase muy bonita que me gusta de Irene Vallejo, que habla sobre ese bien que no se nota de estas mujeres que contribuyeron de una manera significativa a que litigios de mujeres lograran salir de repente a la luz, sentencias emblemáticas en donde la primera mujer abogada defiende a una mujer que había sido acusada en materia penal de haber asesinado a un hombre que era la persona de su amante. Se defiende en defensa propia, pero estaba siendo acusada y en aquel entonces la ley de jurados ponía un delito de homicidio y el delito de homicidio era pena de muerte. La primera mujer abogada defiende a una mujer que era acusada precisamente de homicidio y logra, eh, logra la libertad de esta persona por un delito que se configuraba en ese momento como crimen pasional y de esta manera esta mujer no es condenada a muerte. Entonces vean ustedes qué importante era la relevancia de dedicarse la primera mujer abogada y en el derecho penal, pero por ser mujer fue orillada a estudiar derecho civil. ¿Cuántas de estas historias hay de cada una de estas mujeres que en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia agraria, ayudaron a que complejos agrarios no perdieran su tierra, a que mujeres tuvieran la guardia y custodia de sus hijos? Este bien que no se nota, hoy en día para mí es importante dar a conocer la historia de vida de estas grandes mujeres. Ustedes pueden ver parte de esta información. Es una investigación que realicé a nivel doctoral y que es un placer poder compartir con el programa de Voces Jurídicas para que se conozca esta historia que ha sido invisibilizada. Así podría yo dar cuenta de cada una de estas grandes mujeres, de estas primeras 175 mujeres, pero quisiera dar algunos datos para concluir mi participación maravillosa, que me parece que me hayan dado la oportunidad de estar en este espacio de Voces Jurídicas para dar un mensaje importante, que es la relevancia de la incorporación de la mujer en el derecho y de la visibilización de todas y cada una de las aportaciones que desde el punto de vista de la perspectiva de género han dado las mujeres abogadas a lo largo de la vida. Tenemos en 1950 a la primera mujer que hace una tesis sobre Naciones Unidas y que, fíjense, en 1950 apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial, se había creado en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1950 tenemos precisamente documentada una mujer mexicana abogada que habla sobre los derechos de las mujeres a nivel internacional. Entonces esto es emblemático, hemos roto paradigmas, se han roto barreras importantes y que de esta manera se pueda dar a conocer la historia de cada una de ellas, significa un mensaje no solo de sororidad, sino también de la búsqueda de esa igualdad sustantiva. Quisiera cerrar esta participación con un mensaje en donde creo sustancialmente que no podemos lograr la igualdad entre mujeres y hombres si seguimos pensando que hablar de género es hablar sobre dos posturas diferentes con visiones totalmente diferentes. Quiero demostrar con la vida de estas mujeres abogadas que si no hubiese sido también por el apoyo que autoridades, en su momento, en aquel entonces universitarias,
o a nivel de presidencia, como fue la emblemática participación de Porfirio Díaz dando becas a mujeres para que pudieran estudiar estudios superiores, y así varios actores políticos y literarios de la literatura, principalmente mexicana, apoyando a la empoderación, y eso es muy importante manejando este concepto de empoderación, entenderlo, que empodera a aquel que tiene poder. Y mujeres empoderando a mujeres, pero también hombres empoderando a mujeres. No podemos ver la vida de una manera en donde se coloquen dos posiciones y cuando lo que tratamos es que sea una sola visión, que es el conjunto de participación entre hombres y mujeres construyendo una democracia. Y esto me parece importante el mensaje porque hablando de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos la gran obligación de construir de manera conjunta esa igualdad sustantiva. Yo comulgo con esta idea y por esa razón es que me interesa muchísimo dar esta difusión de que estas grandes mujeres abogadas que participaron en la construcción del México en aquel entonces postrevolucionario y después que son parte de este milagro mexicano, porque después de 1953 la participación de la mujer en México ha ido creciendo a tal punto que hoy contamos con nuestra primera mujer presidenta. Entonces creo que esto es importante destacarlo porque es una historia de lucha, pero es una historia de lucha que hay que reconocer, pero que también hay que visibilizar. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.